Buenos días, doctora Claudia Vera. Nuestro tema es examen físico de la columna cervical y dorsal. Para comenzar, empezaremos por la columna cervical, la inspección y la palpación. Mediante estos dos métodos se comprobará primero la alineación correcta en los planos sagitales y transversales. Al momento que se comienza la palpación, deberá efectuarse explorando las apófisis espinosas, los puntos suboccipitales y los trapecios. Asimismo, se proporcionará información acerca de las zonas dolorosas, como también del tono muscular y la presencia de crepitaciones en la cervicoartrosis. A continuación, en la exploración de la movilidad de la columna vertebral cervical, tenemos que es la región más móvil del raquis en todo el sentido. Tenemos de manera sagital, es decir, flexo-extensión, de manera laterales y de rotación, la que se explora con más facilidad. Como se puede observar en la imagen, la flexo-extensión se produce sobre todo en la articulación occipito-atalantoidea y luego C4, C5 y C5, C6. Las inflexiones laterales se llevan a cabo sobre todo por C4, C5 y C5, C6. Y por último, como pueden observar, las rotaciones se producen entre el atlas y la apófisis odontoides del axis, y esta última se encuentra fijada fuertemente por el diámetro transverso. Terminando con la introducción, vamos a realizar las siguientes maniobras. Para empezar, tenemos la maniobra de Sporting. Para la continuación de esta maniobra tenemos que encontrar al paciente de manera sentada, como se muestra aquí. El terapeuta, es decir, mi persona, se debe colocar detrás del paciente y tenemos que colocar las dos manos encima de la cabeza del paciente. Al realizar esto tenemos que realizar una ligera inclinación de tal manera, así, lateral, y si al momento de realizar esta inclinación el paciente llega a tener un dolor, significa que el test es positivo. Y este dolor significa que únicamente no es dolor, sino que realizará una parestesis del lado del brazo. Pero no solamente es de esta forma, sino que también podemos colocar la mano derecha en la parte lateral de la cabeza con la mano superior encima de la cabeza, obviamente, y realizamos otra inclinación. Así sucesivamente. Y del otro lado, y así sucesivamente. Siguiendo con la maniobra, tenemos la maniobra de Valsalva. Nosotros debemos tener al paciente de una manera sentada, mientras que nosotros nos debemos ubicar detrás del paciente. El objetivo es aumentar la presión intratecal. Se le dice al paciente que por favor inspire de manera profunda y máxima, y luego expire de una manera profunda y máxima, imitando la defecación. Si la maniobra de Valsalva es positiva, significa que el paciente va a referir un dolor, haciendo un daño radicular o una obstrucción. Y negativo cuando no existe un dolor. En este de aquí vamos a tener lo que son para las cervicalgias de la hernia distal, que son poco comunes. Luego vamos a tener la maniobra de Nafti, que se le pide al paciente que esté de cúbito supino, o sea que se acueste. Ya. Ahora, estando nosotros del lado derecho del paciente, vamos a oprimir las venas yugulares por 10 segundos hasta que él tome una coloración rojiza y se le pida que tosa. Si existe algún dolor, entonces significa que la maniobra de Nafti es positiva, y si no, es negativa. Tenemos que ver que cuando hay una cervicalgia con limitación netamente de la rotación y sin dolor, tenemos que pensar que es una tortícolis. Si hay limitación del movimiento cervical y es una persona joven, pensar en espondilitis anquilosante. Por último, vamos a tener la maniobra de Axon, en el cual se le pide al paciente que esté sentado. Ponemos nuestra mano en el hombro y hacemos una abducción y una rotación externa, mientras él inclina la cabeza del lado que se le hizo la abducción y la flexión externa. Y si existe dolor, eso significa que la maniobra es positiva, y al no haber dolor es negativa. Esto se hace por la compresión de la cervical. Ahora vamos a realizar lo que es el examen físico de la columna vertebral, la parte dorsal. Para eso vamos a hacer lo que es la inspección. Para eso necesitamos que el paciente se encuentre en bipedestación, en una posición neutra, que los pies se encuentren ligeramente separados, aproximadamente 10 centímetros. El médico también va a estar en bipedestación y se va a distanciar unos pasos del paciente, en la cual vamos a mirarlo desde diferentes ángulos.
Primero vamos a verlo de frente, vamos a verlo de perfil y también por detrás. Y vamos a evaluar lo que es el estado nutricional del paciente. Además vamos a ver cómo está conformado su caja torácica y si tiene alguna alteración cutánea, porque puede decirnos si es alguna patología reumatológica. Finalmente vamos a ver la alineación de la columna vertebral. Para buscar si hay alguna desviación en la columna vertebral, vamos a trazar una línea media desde el eje vertebral, guiándonos con las apófisis espinosas si hay alguna desviación. Si encontramos una desviación en el lado lateral, en el plano frontal, nos podría indicar que es una escoliosis. Bien. Para esto tenemos que ayudarnos con la maniobra de Adams. Ya, le pedimos al paciente que esté en bipedestación, que ya se encuentra, y le decimos que se flexione hacia adelante con actitud de tocarse los pies. En eso nos va a ayudar a ver si hay una curvatura anormal. Si esta nos va a mostrar si la curvatura ha desaparecido o si ha reducido, nos va a ayudar que el paciente ponga los brazos en posición horizontal y nosotros nos vamos a colocar hacia la parte de adelante del paciente. Entonces, si la curvatura se ha corregido o se ha desaparecido, nos puede indicar que es una escoliosis funcional o si es estructural. En este caso, supongamos, ha desaparecido, entonces es funcional. Ahora vamos a continuar con la exploración de la columna lumbar. Para esto vamos a tener tres tipos de exploración: la lateralización, la flexión anterior y la extensión, en las cuales la de más importancia es la de la flexión anterior. Se va a pedir al paciente que se pare de la manera lateral y que trate de tocar con las manos la punta de los pies sin presionar las rodillas. En la prueba anterior de la exploración con la flexión anterior se va a realizar la prueba de Schubert. Esta prueba de Schubert consiste en realizar una marca a nivel de L5 y 10 centímetros por encima de L5 se realiza otra marca. Se le pide al paciente nuevamente que realice que se toque la punta de los dedos sin presionar las rodillas y se procede con la medición. Listo, dando de medida 13 centímetros. Se realiza la diferencia, se le pide otra vez que vuelva, se pare. Se realiza la diferencia entre esta medición y si es mayor a 3 significa que no hay compromiso de la columna lumbar. La siguiente maniobra para la exploración de la columna lumbar es la maniobra de Goldberg. Esta tiene gran sensibilidad para la detección de lumbalgias. Se procede a pedir al paciente que se coloque en el cúbito dorsal. Se realiza la elevación de la pierna con la rodilla extendida y se coloca una de las manos a nivel donde la columna se empieza a mover. Si refleja dolor, significa que puede presentar alguna lumbalgia, la cual el paciente no refiere ningún dolor. Continuando con las maniobras, vamos a realizar la maniobra de la C. El objetivo de esta maniobra es poder valorar una irritación del nervio ciático, reproduciendo un dolor en la parte posterior del muslo, la pierna y a nivel lumbar, por algún atrapamiento de alguna raíz nerviosa. Entonces, esta maniobra consiste en lo siguiente. El paciente está en decúbito supino. Colocaremos esta mano a nivel del calcáneo y la otra mano la vamos a colocar sobre la rodilla para mantener la extensión del miembro inferior. Elevaremos el miembro inferior afectado y si hay un dolor antes de los 70 grados, la maniobra va a ser positiva. Si el dolor se presenta en los primeros 25 grados de la flexión de cadera, sospecharemos de una lesión extradural. La siguiente maniobra es la maniobra de la SEC posterior. El objetivo de esta maniobra es poder valorar algún problema radicular en el nervio femoral. Ya, entonces al paciente lo acostamos en decúbito prono. Colocaremos una mano sobre la región anterior del muslo. Ya, y de ahí el paciente va a mantener una flexión de la rodilla en 90 grados. Luego la otra mano la colocaremos a nivel sacro y extenderemos la cadera. Si hay dolor en la región anterior del muslo, nos sospecharíamos de una lesión intra o extradural del nervio. La siguiente maniobra a realizar es la maniobra de Bragard.
En caso de que exista una hernia discal, tanto la maniobra de la SEC como la de Bragar deben ser positivos. Entonces colocaremos al paciente en decúbito supino. Colocaremos una mano a nivel del calcáneo y la otra mano sobre la rodilla para mantener la extensión del miembro inferior. Entonces levantaremos la pierna afectada. Levantaremos hasta que aparezca un dolor radicular en la parte posterior de la pierna. Cuando aparece este dolor, vamos a bajar de nuevo la pierna hasta que desaparezca el dolor. En ese momento realizaremos una dorsiflexión del pie, con lo que vamos a estirar el nervio ciático y va a reaparecer el dolor. Si no hay dolor, el dolor producido anteriormente puede ser por alguna extensión de los tendones de los músculos isquiotibiales, pero si hay dolor, confirmaremos que hay una hernia discal. Continuando con las maniobras, tenemos la maniobra de Neri, en la cual tiene una sensibilidad igual o mayor a la maniobra anteriormente explicada por mi compañero, que es la de la SEG. Se basa en que el paciente debe estar sentado en la camilla de manera recta, erguido, y el examinador de una manera pasiva va a llevar el mentón al tórax. Al momento de hacer este movimiento, el paciente tiene que sentir dolor. Esto nos indica que hay un dolor radicular, que nos indica que hay compresión de una raíz nerviosa. Bien, ahora, si esta maniobra sale negativa, es decir, no siente dolor, hay que hacer la siguiente maniobra, que es la de Neri, pero reforzada. Va a ser exactamente igual. El paciente sentado va a alzar en una extremidad hasta antes que sienta dolor. Y al momento de hacerle el mismo movimiento pasivo, él va a sentir dolor. Esto nos quiere dar a entender que la de Neri sí va a ser positiva y nos indica una compresión de una raíz nerviosa. ¿Cuándo puede haber una compresión de una raíz? Cuando hay una hernia lumbar en la cual puede estar presionando el nervio ciático. Y bien, tenemos otras dos maniobras en las cuales nos permite indicar una radiculopatía lumbar, que ya están mencionadas anteriormente, la de Valsalva y la de Nash-Jones, en la cual esta va a aumentar la presión interarterial y también va a dar positivo en las radiculopatías lumbares. Ahora, hay que tener en cuenta cuál va a ser el recorrido de las raíces nerviosas. En este caso vamos a hablar sobre la L5 y S1. L5 va a estar en la parte interna del pie y la S1 va a estar en el lado externo, en la parte del dorso del pie, por acá. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Cuando hay una lesión, la L5 va a ser el momento de la dorsoflexión del pie, ¿ya? Y la S1 va a ser el momento de la flexión plantar del pie, para abajo. Ahora, cuando el momento que haya dolor o molestia en el momento de hacer estos movimientos nos indica que hay o lesión en L5 o lesión en la S1. Muy bien, con esto culminamos nuestra exposición, nuestras maniobras. Muchas gracias.